Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de función inversa. Bueno, primero que todo vamos a definir o vamos a entender qué es o a qué se refiere el concepto de función inversa. Sea f una función que sí posee inversa en un intervalo o en todo su dominio. Sea XY un par ordenado que pertenece a f. Hasta ahí todo lo que hemos conocido de una función normal, común y corriente. Se llama función inversa de f a otra función que se denota por f a la menos 1. Ok, acá tenemos f a la menos 1, ¿verdad? O si la función se llama g, pues entonces sería g a la menos 1 y así sucesivamente. A una función que posee pares ordenados de la forma y, x. Entonces, para que vayamos relacionando el concepto con la palabra, con el nombre, función inversa, la función inversa lo que hace es como invertir el orden original de la función. En este caso, observamos de que si tenemos pares ordenados de la forma x, y, la inversa lo que hace es invertir el orden de ese par ordenado. Entonces, lo que antes era una x pasa a la posición de la y lo que antes era una y pasa a la posición de las x. Por notación tenemos esto, bueno, si f es una función que está definida de a en b, recordemos que lo que está antes de la flecha representa el dominio de una función y lo que está después de la flecha representa el codominio de la función. Entonces, si vamos a definir f a la menos 1, lo que sucede es que lo que antes era codominio, ahora viene siendo el dominio de la función inversa, y lo que antes era el dominio de la función original, ahora viene siendo el codominio de la función inversa. Ok, nota importante. Para que una función posea inversa en un intervalo o en todo su dominio, debe ser biyectiva, es decir, tiene que ser inyectiva. Bueno, esa palabra biyectiva, vea que indica como el prefijo bi, que tiene dos condiciones, ¿verdad? La primera es que es inyectiva y eso quiere decir que cada imagen, o sea, cada y, recordemos que las imágenes son las y, está asociada a una única preimagen, o sea, a una única x. Y la otra condición que debe cumplir una función para poseer inversa, ya sea en todo el dominio o en un intervalo, es que sea sobreyectiva. Eso quiere decir que el codominio sea igual al ámbito. O sea, que no pueden haber elementos en el codominio que estén sin asociar. Si la función cumple con esas dos características, entonces nosotros vamos a decir que es biyectiva y por consiguiente va a poseer inversa. ¿Ok? Estas dos condiciones es muy importante entender que nos garantizan que a la hora de invertir la función original para determinar la inversa, esta nueva función sigue cumpliendo con las condiciones iniciales de una función. Recuerden que en una función lo primero que se tiene es que a cada x solo se le puede asociar una única y que no pueden quedar x sin asociar. Entonces estas dos condiciones garantizan que a la hora de invertir el orden del dominio con el codominio y viceversa, lo resultante sigue siendo una función. Ok, veamos un ejemplo para que tengamos idea. Bueno, tenemos aquí un diagrama de una función que se llama p. Ahí vemos que como tal sí es una función. Sin embargo, esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tenemos una y, aquí el 2 específicamente, que está asociada a varias x. Entonces, lo que va a suceder es que si nosotros invertimos ese orden, ese 2 se convierte en una x y una x que está asociada a varios valores de y. Entonces, ya dejaría de ser función. Entonces, si no es inyectiva, ya no podemos definir una inversa. Y en este caso tampoco es sobreyectiva, porque el codominio, bueno, es el 2 y el 3, pero el ámbito es solo el 2, o sea, el codominio es distinto del ámbito. Lo que pasaría ahí es que a la hora de invertir el orden, el conjunto B pasaría a ser el dominio y quedaría el 3 sin asociar, y ya sabemos que eso por definición de función no puede suceder. Ahora bien,
Estas condiciones de momento las mencionamos, anteriormente se trabajó más en esto, entonces de ahora en adelante todo lo que vayamos a hacer relacionado con función inversa lo vamos a hacer suponiendo que esa función es biyectiva, o sea, no vamos a probar la biyectividad como tal, sino que vamos a suponer de que ya son biyectivas. Ok, veamos un ejemplo. Tengo una función definida de los reales en los reales, tal que f de x es igual a 2x más 1. Con esa función yo monté esta tabla de valores, ¿verdad? Que por ejemplo si sustituimos el menos 3 en la función me da menos 5, si se sustituye el menos 2 da menos 3 y así sucesivamente con todos los valores de esa tabla. ¿Ok? Ahora de esa tabla anterior, vean que son un valor de x asociado con una y, entonces yo puedo extraer pares ordenados. Por ejemplo, este que voy a señalar acá, menos 3, menos 5, sería el par ordenado menos 3, menos 5. Y así sucesivamente con todos los valores. Entonces vean que para esta función común y corriente, que es una función lineal, ¿verdad? Logramos determinar algunos pares ordenados. Ahora, si yo defino la inversa de esa función, vean lo que pasa, se invierte el orden del dominio y del codominio. Aunque en ambos casos son los números reales, aquí lo señalé con colores para que vean que el conjunto R que está en color rojo, que originalmente estaba en el dominio acá, ahora pasó a ser el del codominio en la otra función. Y el que estaba en color azul en la función original, que era el codominio, pasó a ser el dominio. Ahora, ¿qué pasa con eso? La tablita se invierte. Entonces ya no vamos a tener el par ordenado menos 3, menos 5, sino que ahora el par ordenado va a ser menos 5, menos 3. Si en el primer punto, por ejemplo, en la primera tabla, el menos 3 era la preimagen de menos 5, ahora en la inversa se invierte, menos 5 es la preimagen de menos 3. Entonces vean que la tablita completamente se invirtió. Todo lo que antes era una preimagen ahora es una imagen, y todo lo que antes era una imagen ahora se convierte en una preimagen. Y de esa tablita podemos sacar pares ordenados, que son los que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Ustedes observan que estos pares ordenados, y literalmente lo que pasó con los anteriores es que se invirtieron. Teníamos el par ordenado menos 3, menos 5, ahora en la inversa lo que sucede es que se convierte en el par ordenado menos 5, menos 3. Teníamos el par ordenado menos 2, menos 3, ahora ese se convierte en el par ordenado menos 3, menos 2. Algo importante de aclarar es que en la nueva función, al cambiar de posición, ahora la x ya va a ser, por ejemplo, con el primer par ordenado, veámoslo acá, voy a señalarlo, en este par ordenado menos 3, menos 5, la x era menos 3, la preimagen era menos 3 y la imagen es menos 5. Al invertirlo, ahora la preimagen es menos 5 y la imagen es menos 3. Se invierte la posición de los números, pero ahora la que era x sigue siendo es y, y ahora lo que era y se convierte en x. Entonces, básicamente con este ejemplo podemos ir evidenciando qué es lo que sucede en el contexto de una función inversa. Muy bien, algo importante en este tema es identificar cuando una función, o si nos dan dos funciones en el mismo plano, cómo determinar si son la original y la inversa o no. Entonces, para determinar si dos gráficas corresponden a una función y su inversa, se debe trazar la recta y igual x para determinar si ambas gráficas son simétricas respecto a la función identidad. Esa función y igual x es la que se llama función identidad, ¿verdad? Entonces, aquí a la derecha tenemos la función identidad. Recuerden que esa función lo que hacía era que el 1 lo asocia con el 1, el 2 lo asocia con el 2, el menos 1 con el menos 1, por eso se llama y igual x, porque en el par ordenado la x es igual a la y. Entonces, esta recta de ahora en adelante es la que nosotros vamos a tomar como referencia para determinar si dos gráficas corresponden a una función y a su inversa. Ok, veamos ejemplos. Acá tenemos esta función exponencial e a la x y esta función logarítmica exponencial logaritmo natural de x. Esta linecita punteada que estoy señalando acá es la función identidad, la recta y igual a x. Si observamos detalladamente,
sí son simétricas. Una es el reflejo de la otra. Son exactamente el reflejo de una y la otra con respecto a esa recta. Entonces yo puedo decir que estas dos funciones sí son inversas entre sí. Este segundo ejemplo también tenemos una función, dos funciones, una logarítmica y una exponencial. Y si observamos si son simétricas, ¿verdad? Aquí con mucho más razón podemos ver, por ejemplo, en esta logaritmo en base 0,5 de x, aquí donde estoy señalando tengo el par ordenado 1,0. A la hora de invertirlo, trabajando con la inversa, ese par ordenado 1,0 se convierte en 0,1, que sería el de aquí arriba, el 1 que está en el eje Y. Entonces, y así sucede con todos los pares de puntos, ¿verdad? Entonces, en esta segunda imagen, con respecto a la rectita punteada, que es la recta y igual x, ¿verdad? Si ambas rectas, perdón, ambas curvas o ambas funciones son simétricas. Por lo tanto, sí representan a una función y a su inversa. Acá tenemos otros ejemplos. Bueno, ya aquí claramente se ve que respecto a esa recta y igual x, esas dos funciones, esas dos gráficas no son simétricas. Entonces aquí decimos que no son una función y su inversa. Estas otras pareciera que sí, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno podría pensar que sí son simétricas con respecto a la recta y igual x. Sin embargo, esta función de más arriba empieza acá en menos 5. Esa, como es la intersección con el eje x, sería el par ordenado menos 5,0. Entonces, en la inversa, ese par ordenado se convertiría en 0, menos 5, pero aquí no hay función. Entonces, al menos en ese pedacito no hay simetría. Entonces, esa función o esas dos gráficas no representan una función y su inversa. Entonces, esa va a ser la forma de, a nivel gráfico, de determinar si dos gráficas son inversas o no. Bueno, otra parte importante en este tema es, dado el criterio de una función, ¿verdad? Suponiendo que sí es biyectiva y que posee inversa, ¿cómo determinar el criterio de la inversa? Entonces aquí vamos a tener básicamente tres pasos muy simples, muy básicos para determinar la inversa a partir de la función original. Ustedes saben que en una función de lo que conocemos hasta el momento siempre está despejada la y. Por ejemplo, en la función lineal es y igual a mx más b. En la cuadrática es y igual a x cuadrado más bx más c. En la exponencial es y igual a la x. En la logarítmica es y igual logaritmo en base b de x. Ok, entonces para encontrar la inversa vamos a hacer lo contrario, y lo contrario es despejar la x. Ese sería el paso número 1. El paso número 2 es cambiar la x por f a la menos 1 y la y por x. Y el paso número 3 sería ya definir el dominio y el ámbito para f a la menos 1. O sea, escribir esa notación de la forma, esta notación, f de a en b. Esos serían como los tres pasos, muy sencillo. Veamos un ejemplo. Tenemos una función originalmente está definida de R en R, o sea, de los reales a no reales, y el criterio es de la forma f de x igual 5x menos 9. Bueno, ahí si recordamos un poquito, es una función lineal. Entonces vamos a determinar el criterio de la inversa. Entonces el paso 1 es agarrar esa función y despejar la x. Nada más ahí, bueno, cambié la y por la x para que el la y por el f de x para que el despeje quede más sencillo. Entonces ahí, para dejar la x solita, lo primero que hay que hacer es quitarle ese 9, que ahí está restando, entonces lo pasaríamos al otro lado a sumar. Y luego ese 5 que quedó multiplicando a la x, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y ya quedó despejada la x. El paso número 2, dijimos que era cambiar la x por f a la menos 1 y la y por x. Entonces vean que esta x de acá ahora es f a la menos 1 de x, y la y del despeje ahora se convierte en x. Y el paso número 3 es definir ya la función como tal, ¿verdad? Lo que era dominio pasa a ser codominio y lo que era codominio pasa a ser dominio. Entonces ya ahí tenemos el criterio de la función inversa. Ok, vamos con un segundo ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de una función que involucra la raíz cuadrada, ¿verdad?
donde tenemos que el dominio es desde menos 5 hasta más infinito y que el codominio es de 0 a más infinito. Vamos a asumir, de hecho, que en ese intervalo la función es biyectiva, ¿verdad? Entonces sí podemos hablar de inversa. Igual el paso número 1, como ya dijimos, es despejar la x. Entonces, tenemos la función y igual raíz de x más 5, ¿verdad? Ahí lo primero que tendríamos que hacer es quitar la raíz. Y para quitar una raíz, pues lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado. Bueno, en este caso por ser raíz cuadrada. ¿Y qué va a suceder? Bueno, en el lado derecho sucede lo que andamos buscando, que la raíz se cancele con el exponente a la 2, entonces del lado derecho solo me queda el x más 5. Y ya para terminar el despeje, el 5 está positivo, pasaría al otro lado a restar. Entonces nos queda que y a la 2 menos 5 es igual a x. Ya tendríamos el paso número 1 listo, completamente listo. Ya está despejada la x. En el paso número 2 dijimos que la x la cambiábamos, bueno, en este caso por g a la menos 1 y la y por una x, que fue lo que hicimos ahí. Y ahí tendríamos el criterio de la inversa. Y la definición, en que sería en el paso 3, vemos que originalmente el codominio de la función era de 0 a más infinito. Bueno, ahora viene a ser el dominio de la inversa. Y el que estaba como dominio de la función original, que era desde menos 5 hasta más infinito, ahora viene a ser el codominio de la función inversa. Ok, veamos un ejemplo 3. Ok, en ese caso igual tenemos un dominio de una función, llamémosla original h, que va desde menos 1 hasta 3, y el codominio que sería de menos 6 a 6. Entonces, como ya hicimos en los ejemplos anteriores, el paso número 1 es despejar la x. Tenemos y igual a menos 3 por x menos 1. Aquí lo que tendríamos que hacer es agarrar este menos 3 y multiplicarlo por la x y también multiplicarlo por el menos 1. Entonces nos queda eso. Y es igual a menos 3x más 3. Y empieza el despeje. El 3 que está positivo lo pasamos al otro lado a restar. Y luego ahí hicimos un movimiento estratégico, ¿verdad? Para que el 3x quedara en el lado izquierdo positivo. Entonces pasé los términos que estaban en el lado izquierdo al lado derecho. Entonces el 3 estaba negativo, lo pasamos positivo. Y la y que estaba positiva vino a quedar ahora negativa. Y finalmente este 3 está multiplicando a la x, ¿verdad? Entonces pasaría al otro lado a dividir. Entonces me queda que x es igual a 3 menos y tercios. O sea, ya tendríamos el paso 1 listo, ¿verdad? En ese caso, podemos escribir el criterio cambiando la x por h a la menos 1 y la y por la x. Entonces ahí ya vemos en pantalla la definición, o más bien la función, el criterio de la función inversa de h. Y la definición de esa función entonces sería el paso número 3. Vean que originalmente el dominio era de menos 1 a 3. Ahora este dominio pasa a ser el codominio de la inversa. Y lo que teníamos de codominio en la función original, que era de menos 6 a 6, pasa a ser el dominio de la inversa. Bueno, esos serían los 3 pasos que vamos a utilizar para encontrar o determinar el criterio de una inversa con su respectiva definición. Y lo último que vamos a analizar en este tema es el cálculo de imágenes y preimágenes bajo la función inversa. Entonces veamos un ejemplo. Me dan una función h, donde el criterio es h de x es igual a x a la 2 más 3, y nos indican que determine la preimagen de 1 bajo h de menos 1. En el caso de las preimágenes, ustedes recuerdan que siempre que nos pidan una preimagen hay que igualar. Eso implica que hay que resolver una ecuación. Entonces lo que hacemos es el paso número 1, vamos a igualar, pero nos están preguntando por una preimagen bajo h a la menos 1 en el criterio de la inversa. No tenemos el criterio de la inversa, tenemos el criterio de la función original. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a agarrar la función original y vamos a encontrar la inversa. La función original es y igual a x a la 2 más 3. Pasaríamos el 3 a restar al otro lado. Y para quitarle el exponente 2, le aplicamos raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada en este caso. Y nos quedaría que raíz cuadrada de y menos 3 es igual a x. Entonces,
La inversa de esa función que tenemos ahí arriba sería h a la menos 1 de x es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Ahora bien, ya teniendo nosotros la función inversa determinada, ahora sí vamos a pasar al paso número 2, que sería calcular la preimagen de 1. Como les mencionaba hace un momento, para calcular cualquier preimagen siempre se debe igualar el criterio. Por eso es que ahora sí vamos a igualar al criterio de la inversa. Por eso es que tenemos que raíz cuadrada de, de x menos 3 es igual a 1. Igualamos a 1 porque nos están preguntando por la preimagen de 1. Bueno, en este caso lo que nos queda es resolver de esa ecuación. Entonces, ahí en ese caso, lo primero que hay que hacer es quitar la raíz cuadrada. Y nosotros quitamos una raíz cuadrada en una ecuación elevando al cuadrado a ambos lados. Entonces nos queda que raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. En el lado izquierdo, una raíz cuadrada elevada a un exponente 2, pues pasa lo que andamos buscando que pase, ¿verdad? Que se cancele la raíz y me queda solo el x menos 3. Y en el lado derecho, 1 a la 2, si lo resolvemos, pues nos va a dar 1, ¿verdad? Y aquí ya nada más nos queda despejar. Entonces el 3 que está restando pasa al otro lado a sumar y me quedaría que x es igual a 4. O sea, la preimagen de 1 bajo la función inversa de h, bajo h a la menos 1, ¿verdad? Sería 4. Ok, estamos con este ejemplo. Tenemos otro ejemplo que dice una función g de x es igual a 2x menos 1. Nos preguntan o nos dicen más bien que determine g a la menos 1 de 11 y el valor numérico de esta expresión. Entonces, igual, lo que tenemos es la función original, pero me están preguntando una imagen y un valor numérico en la inversa. Entonces, de ahí no queda más que primero calcular la inversa. Entonces, nuestra función original es y igual 2x menos 1. Para despejar la x, que sería el paso número 1, agarramos el 1 que está restando y lo pasaríamos al otro lado a sumar. Y el 2 que quedó multiplicando a la x pasaría al otro lado a dividir. Entonces me queda que y más 1 entre 2 es igual a x. Por lo tanto, g a la menos 1 de x es igual a x más 1 sobre 2. Ahora bien, ya teniendo el criterio de la inversa, ¿ok? Vamos a ver, calcular g a la menos 1 de 11. Que esa notación, así como tal, lo que nos están preguntando o nos están pidiendo que calculemos es la imagen. En este caso, la imagen de 11, pero en la función inversa. Y ya nosotros sabemos que para calcular una imagen hay que sustituir el valor. Entonces, en la inversa nos quedaría 11 más 1 entre 2. O sea que la imagen de 11 es 6, ya haciendo ese cálculo. Y lo último acá, el valor numérico de esa expresión, ¿verdad? Ahí mucho cuidado porque observen que me están involucrando g a la menos 1 de 1, o sea, la imagen de 1 en la inversa. Pero también están involucrando a la g de 5, pero en la función original. Vean que en el 5 la g no dice menos 1. Entonces vamos a empezar por ahí haciendo ese par de calculitos. G de menos 1, g a la menos 1 de 1 sería sustituir el 1 en la función inversa que acabamos de averiguar. Y bueno, sería 1 más 1 entre 2 que nos va a dar 1. Luego tendríamos g de 5, que ese 5 sería la imagen de 5, pero habría que sustituirlo en la función original. ¿Por qué? Porque no dice g a la menos 1 de 5, dice g de 5. Entonces el 5 lo vamos a sustituir en la función original, que es 2x menos 1. O sea, 2 por 5 menos 1 que nos va a dar 9. Ya teniendo esos dos valores, simplemente en la expresión que nos están pidiendo vamos a cambiarlos. En vez de g a la menos 1 de 1, puse el resultado que es un 1. Y en vez de g de 5, se puso el resultado que es 9. Entonces, al meter ya todo este resultado, 3 por 1 más 9 por menos 2 en la calculadora, nos estaría dando 10. Ese sería el valor numérico de esa expresión. Bueno, espero que este video les sea de mucho provecho y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.